Pues buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una semana más a la última filmoteca, ese último reducto del cine. Hoy venimos a hablar, hoy domingo, directo principal de la semana, estaremos hablando hoy de Tener y no tener, tal y como tenéis en el título, del año 1944 de Howard Hawks, dirigida y producida además por Howard Hawks, y protagonizada tanto por Lauren Bacall como por Humphrey Bogart. Es un peliculón, un auténtico peliculón de los años 40, un auténtico clásico y un auténtico bron al nivel de alguno que hemos comentado ya de Howard Hawks, como puede ser El sueño eterno o como puede ser Scarface, de la cual tenemos un especial que podéis ir a verlo en nuestro canal de YouTube si queréis. El caso, y vamos a estar hablando de Tener y no tener, de una película singular, una película con muchas similitudes a otra que hemos comentado ya, del estilo que es Casablanca, que lo comentamos en este caso, vamos, en nuestro caso, como un pelotazo, o como una especie de pelotazo con pretensiones de obra maestra. Bueno, pues Tener y no tener tiene más o menos un desarrollo similar, podemos encontrar muchas similitudes con ambas películas, y vamos a ir hablando un poco ir hablando un poco de esta película, y después desarrollaremos además, pues como hacemos siempre, a raíz de la temática de la película, muchos temas mundanos, muchos temas del día a día, muchos temas que nos gustará comentar, nos gustará analizar, nos gustará filosofar acerca de ellos. Iremos hablando un poco de la sociedad en general, que hace mucho que no lo hacemos también. Pero antes de nada, muy buenas noches, Agudo, ¿cómo estamos? Que se me olvida presentarte casi. Muy buenas noches. Pues menos mal que estamos aquí de nuevo y más en este mundo que nos toca vivir y que, bueno, apaga. En fin. Bueno, ya sabemos el escándalo del otro día, ¿no? Es decir, Sí, en fin, bastante metafórico, ¿eh? Y claro, simbólico. claro, es que tampoco hace falta comentarlo mucho porque es que ya está visto topa sentencia todo esto. Y bueno, ya nos cabreamos en el otro vídeo, ¿no? Y estuvimos hablando en la última media hora. Voy a ver si para mañana saco un corto de eso y estará subido en YouTube. Todo lo que pasó en el programa, en el anterior programa, y lo podréis ver. Tener y no tener. ¿Quieres que empecemos por una pequeña sinopsis o tal cual vamos al meollo? O al meollo. Es que tener, no tener, semánticamente, ya no digo dramatológico, ¿no? La trama, no en sentido de trama ya, sino semánticamente muy parecida a Casablanca. En el sentido de un personaje que al final esa indiferencia respecto a, a la realidad genérica, ¿no? A la realidad comunitaria, por así decirlo, geopolítica, pues se las trae sin cuidado. Él atiende solo a a sus propios intereses, vaya, a su propia idiosincrasia, pero que por una serie de circunstancias, de tejemaneje y de contingencias, pues al final, pues acaba ciertamente tomando partido, aunque sea finis operis, ¿no? Claro, De claro, claro. cierta causa. En este caso, la causa vamos, de los aliados, sí, de los aliados, de la resistencia francesa, más concretamente, frente al nazismo. Sobre Sí. todo, más que aleja el nazismo, ¿no? A la invasión alemana de Francia, ¿no? De la Eligiendo Martinica, el sí. Estado Más títere de concretamente. Vichy, etc. Eso es, eligiendo ese Estado títere tan conocido de Vichy. Y bueno, No, ¿qué no, pasó? no. Prácticamente la historia es esa, ¿no? Al final, Humphrey Bogart, que regenta en este caso, en vez de en Casablanca, que regenta un bar, pues en este regenta una especie de barco, del cual es capitán y del cual se sirve para hacer sus negocios, ¿no? Y su vida cotidiana allí, en la Martinica. Y como hemos hablado ya, existe este conflicto entre alemanes y entre franceses por el dominio de la ciudad y por al final por el aspecto general de la guerra, asimismo. Y pues Humphrey Bogart, aun con su negocio, por motivos amorosos un poco, por motivos de contingencias, pues se verá enfrascado en todo este conflicto, se verá en el medio y tendrá que tomar partido y tendrá que tomar pues una decisión pues para enfrentar su destino, ¿no? En base a sus decisiones anteriores, que al final recordemos que se mete precisamente en este lío debido a que se mete en el negocio sucio político, el mafioseo político, para mandar a una mujer de la que se ha enamorado, que esto también tiene mucho trasfondo y lo hablaremos luego, de vuelta a su casa, ¿no? Porque parece que la mujer desea volver a su casa a toda costa. Entonces, pues eso, es una película, pues eso, muy buena, muy buena. Cuando hablamos de Howard Hawks, el que haya visto Howard Hawks lo sabrá, ¿no? Yo no he visto tantas obras de Hawks, yo creo que solo me he visto estas tres y luego no sé si, vamos, El sueño eterno, eh, Scarface y esta y Tener y no tener. Pero vamos, que es en la línea, pues una... Si bien no es tan genial a lo mejor para mí como las otras dos,
es muy rigurosa, es muy buena obra. Encontramos, además, más patente que nunca, pues la forma de montar de Howard Hawks, ¿no? El montaje invisible, una fluidez remarcable. Además, tiene un dominio especial, tiene una manera especial de manejar el blanco y negro. Y las iluminaciones que van con el blanco y negro, es decir, es un experto, un maestro absoluto en el uso del blanco y negro y en el desarrollo de una historia y la narrativa en el uso del blanco y negro, es acojonante. Ya lo hemos comentado. A lo mejor no es una de sus películas más expresionistas, pero sí que para mí se caracteriza en utilizar muy bien esas iluminaciones. Las utiliza muy bien. De forma menos descarnada que en Scarface, por ejemplo, y que en El Sueño Eterno, que hay mucho más oscuros, mucho más potentes, un claro oscuro mucho más marcado. En esta no tanto, es más un blanco y negro con unos colores bien aprovechados, con muy buena puesta en escena, con mucha atención al detalle, como solemos ver en poetas de la talla de Howard Hawks. Es decir, no tiene fallos reseñables la película, no tiene errores, no tiene grandes puntos donde se caiga. Es una película que está, pues muy bien, una película sobresaliente por lo menos. No sé qué tendrás que decir tú y vamos desarrollando un poco la dialéctica, porque es que al final Howard Hawks, bueno, ya lo hemos comentado un poco, pero es eso, que es un maestro, es decir, que no puede hacer las cosas excesivamente mal porque sabe muy bien, conoce muy bien su oficio y lo hace muy bien. Sí, tener y no tener es un filme que he visto varias veces, con cada, por lo menos la segunda vez que me la vi, pues tuve mejores sensaciones que la primera. Me la vi, de hecho, al día siguiente. Me la volví a ver, me la he visto 2 veces, vamos, en días correlativos. Luego me la he vuelto a ver de nuevo, ¿no? En esta fecha para preparar mejor el directo. Y bueno, claro, es una obra, sí, es una obra rigurosísima, eso está claro. No me ha hechizado esta vez que la he visto, pero bueno, pero bueno, no me ha hechizado, pero sigue teniendo un rigor muy pertinente. Y no digo hechizar en un sentido ya subjetivo psicológico, sino que no he visto lo que tiene realmente Scarface. Scarface tiene una profundidad insondable, que está muy bien reflejada en la dialéctica de claroscuros. Refleja una dialéctica en la propia, en el propio decurso de la tragedia, sigue siendo una tragedia contemporánea, ¿no? La caída del imperio, más por pura contingencia y por pura necesidad. Aquí, bueno, aquí por ejemplo el uso del claroscuro pues muy estilizado, muy estético, un maestro de la estética, sigue siendo un maestro de la estética de primer nivel, maestro ya en su periodo más clásico, ya saber, entre comillas, ¿no? La idea de clásico, porque cuanto más se usa la idea de clásico para todo, más pierde su propio valor intrínseco y se convierte en un cliché retórico. No, esto es un Apocalypse Now, clásico, Pulp Fiction, clásico, este es un clásico, cualquier cosa es un clásico, cuando lo clásico se remonta a la tradición grecolatina, ¿no? Bueno, entonces por eso digo, entre comillas, clásico, como está institucionalizado, ¿no? El Ajá. cine clásico. Vale. Pues, el uso del claroscuro es un uso estético maestro, pero aquí no tiene esa profundidad insondable, la puesta en cuadro que refleje realmente la dialéctica turbia entre las pasiones entre los protagonistas. Es una obra muy, yo la veo ciertamente liviana, es una obra Sí. muy pertinente que me causa sensaciones contradictorias, ideas contradictorias. Por un lado es una obra muy rigurosa, muy bien hecha, muy intensa, muy coherente, muy compacta, muy perfecta, pero por otro lado le falta esa densidad, esa intensidad que pues son otros maestros. Es una Y hay película muchísimos ejemplos. que yo diría que incluso puede llegar a ser un pelín naif, ¿no? Un pelín liviana, no tiene esas ideas descarnadas que nos muestran en otras películas como Scarface de la ambición absoluta y la contraposición del individuo al Estado en el más puro, pues eso, en el más puro desnudo. Sino que es una película, pues al final liviana, es decir, es una especie de, pues eso, de Casablanca, ¿no? Una composición fácil, un melodrama clásico al más puro estilo Hollywood, ¿no? Que al final todo sale bien. No es tan fatalista como Casablanca, que le aporta luego un final un poco también ahí muy interesante. Es una película que está muy bien, eso es lo que tú dices, sin grandes algarabías, muy compacta, muy bien hecha, mucha atención al detalle, muy buena puesta en escena, y sin ser tan ostentosa a lo mejor como lo puede ser Casablanca, sin ser tan pretenciosa, pero es una película sencilla. Es una película Sí. dramatológicamente sencilla, además muy potente por la época, el 44 además, ¿no? Hablando de la guerra y de las postrimerías de la guerra y de los conflictos que eran fuera de, vamos, que al final sucedían en ciudades implicadas, pero que eran fuera de todo el centro neurálgico de la guerra, ¿no? Para que veamos que también impactan esos pequeños sitios y tal. Y cómo la gente tiene que buscarse sus trapos sucios y sus artimañas políticas, etcétera, para sobrevivir. Porque en tiempos de guerra, pues ya sabemos que poca hostia para cada uno, ¿no? Entonces eso, yo lo veo una película muy correcta, muy bien hecha. No se le puede reprochar nada grande, sin embargo tampoco se le pueden atribuir grandes, pues o grandes logros o grandes victorias de la expresividad. Si bien es cierto
que logra reflejar muy bien lo que quiere reflejar Hux. Pero bueno, ahora te dejo hablar y ya luego entramos en eso, en las actuaciones, en las relaciones tortuosas, etcétera. Hay que decir que esta obra es una obra inflada, sin perjuicio de su calidad, pero es una obra inflada. No se puede considerar por su pelotazo, sino que es inflada, ¿no? Ya quizás los pelotazos de los 90 ser esta, vamos, una obra muy rigurosa. Le falta la densidad, la intensidad pertinente. Ya hablaré de otras cuestiones. Es una obra inflada principalmente por tres cuestiones. El dúo, Bogart Bacall, el director, Howard Hawks, y el guionista o colaborador de guión principal, a saber William Faulkner, el tan aclamado William Faulkner. Entonces, esta combinación de estos tres elementos, esta triada, esta síntesis de estos tres elementos, pues claro, es un pelotazo urbanístico de primer nivel para promocionar la obra. Parece que todo lo que va a tocar Hawks, Bogart Bacall y Faulkner, en síntesis va a ser la obra de arte total, ¿no? Usando ideas, conceptos de Wagner. Por eso son metafísicos. Con poca sustancia, son muy pertinentes como idea, pero vamos, que no tienen mucho arraigo para operar con ellos. Sí, Son sí, ideas sí. límite. Entonces, claro, esto pues ha dado muchísima publicidad a la película. De hecho, además, hay que añadir otro cuarto elemento que es que constituye la primera película en la que se conocieron ellos dos, o se casaron. Ya Bueno, tendríamos, y también la potencia que es de una adaptación del Hemingway, claro. y encima adaptación de Hemingway. Y Faulkner trabaja en Claro, claro, estilo claro, claro. Soponi. Claro, aquí ya se junta todo el mundo. Entonces van a parecer que hacen la gran ópera hollywoodiense. Sigo viendo una obra muy rigurosa, que se puede extraer muchos matices, pero siempre la he visto, que le falta esa fiereza, esa fuerza en las ideas. Esa fuerza de las ideas ya hemos hablado que se puede ejercer de muchos modos. Por ejemplo, y esto va a A colación de ver, todo esto, ¿no? un momento, Alberto. Silénciate el micro un segundo, que te está pasando lo del petardeo, macho. A ver si lo solucionamos y seguimos. Perfecto, perfecto. Que es que si no, está petardeando aquí todo el rato y mejor que siga. Bien para el vídeo y para todo. Ah, a ver. Ahora, Ahí, perfecto. Sigue, por favor. que se puede ejercer, como hemos dicho, de muchísimos estilos. Ahí está lo que hemos hablado de la síntesis entre forma y contenido, entre ideas y el buen uso del medio expresivo concreto, etcétera. Es decir, hay muchísimos modos de articular todo esto y de hacer arquitecturas pues dispares, pero a la vez potentes, ¿no? Ejemplo Sí. práctico, que me vi ayer dos. Bueno, ayer no, el otro día. Una obra de Yasuhiro Shimazu del 39, poco conocido, siempre todo el mundo con Yasuhiro Ozu, ¿no? Siempre mucho participando en el mito Muy de la cultura alabado. para intelectuales. Nadie se atreve a tocar a Yasuhiro Ozu, por ejemplo. O sea, digo, esto también hay que hablar de todos los mitos y ya hemos hablado, sin perjuicio de su calidad o no, sino los mitos que van hilvanando, ¿no? Sin embargo, Yasuhiro Shimazu muy poco lo conoce, muy, muy desconocido. Del 39, y es un arquitecto de la mundanidad. Cómo compone todo, es decir, cómo estiliza la puesta en cuadro, la puesta en escena, los planos secuencia con estilo propio. Y son acciones cotidianas, la dialéctica de la empresa, el trabajo, la vida familiar, pero todo lo hace de un modo tan estilizado, tan luminoso, tan depurado, que es una obra intensa, es una obra densa, en donde los valores tienen todo en todos los cuadros y su dialéctica tienen su valor pertinente. Más aún, un maestro que articula una arquitectura potente prefiere usar el plano secuencia general para las estancias internas de la casa y de repente en el cambio de dialéctica vemos cómo hace un traveling macho y pasa de una ventana del despacho del edificio donde está trabajando el marido a la otra, ese traveling ya tiene un valor propio. Claro, un valor propio sui generis, propio del cineasta, que está imprimiendo su estilo cineasta, es decir, ese traveling no gratuito, no puede haber articulado de otro modo. Es decir, el traveling lo reserva como una acción potente a nivel dramático, la reserva para su momento justo, no satura, ¿no? Pues este es un gran ejemplo de cine cojonudo de primer nivel. Claro, no es un cine que pueda subyugar, pero es tan gráfico, tan cojonudo, tan sutil, claro, que necesariamente son grandísimas obras. Entonces hay muchos modos de, pues, acciones livianas, sublimarlas poéticamente, la mundanidad. Puedes hacer una obra plumbea, degenerándola, o puedes hacer una obra maestra, pues, estilizándolo como debe ser. Entonces, pues eso, hay muchos modos. Pero aquí lo que le pasa a Hack es que no hay esta consonancia de ideas. Si maneja siempre hay muchas escalas. Como mucho en la película es un maestro de las escalas, por eso el montaje invisible, porque las cambia con mucha naturalidad las escalas.
Y además nunca hay disrupciones malas. Y no son no son cuadros mainstream en el sentido de, bueno, se pone aquí como se podía haber puesto de otro modo y no tiene valor. Sí tiene valor. Pero le falta esa densidad, esa intensidad. Y no hablo ya del expresionismo. Como dicen en otro directo, en donde yo prefiero no. A mí me atraen más, pues, dicho así de un modo muy rápido, ¿no? Me atraían más en su momento. Bueno, tengo una simpatía pertinente con todos los parámetros, por los encuadres expresionistas, por los parajes expresionistas, por la semántica expresionista, dicho así de un modo muy, de comillas, tópico, ¿no? Pero así hablando a bote pronto. Por esa fiereza, ¿no? Esa fiereza de una realidad distorsionada, apasionada y abocada al delirio, también al delirio y a la contención. Eso es contrapunto, ¿no? Como el lirismo romántico, o sea, muchísimos tipos. Pero bueno, el clasicismo de Hus, sin perjuicio de estas afinidades, se valora como debe valorarse de nuestra doctrina. Pero sin embargo, aquí en esta película, a diferencia de otras como El sueño eterno, que es una obra maestra de la estética, una obra muy cínica, muy golfa, o Scarface, La profundidad en que hay sí es heredera directa al expresionismo, es una obra tortuosa y también con muchos toques cómicos, en el buen sentido. Aquí no la veo tan bien arraigada la obra. Y sí supera a Casablanca en el sentido de que no cae, nos aboca a un melodramatismo forzado, no pretende erigirse como obra maestra la película. En todo caso, la publicidad que se ha hecho de ella es extrínseca, no es intrínseca. En Casablanca, la propia forma poética ya pretende erigirse como el clásico. Claro, claro. Todos esos énfasis rápido que hace, todas esas frases que muchas están con calzador, que se convierten en tópico. Solo con ver los melodramas de los años 30 románticos, vamos, le da 1000 vueltas a Casablanca, ya lo hemos dicho. Cuando volvamos a amarnos, unas pasiones más tortuosas y más actuales, contemporáneas, una tragedia contemporánea, ¿no? De un mundo contemporáneo de, ¿no?, la conciliación laboral y la vida familiar. Esa incompatibilidad, ¿no? Esa dialéctica tortuosa. Pues, pero aquí, sin embargo, a diferencia de Casablanca, no hay ese melodramatismo forzado, ciertamente forzado, no digo exagerado, digo ciertamente forzado. Entonces estamos ante una obra así, rigurosa. Hux además aprovecha muy bien siempre las situaciones. Por ejemplo, sí, cuando le está curando la bala, todo es muy depurado, muy bien estilizado. Entonces, una obra muy rigurosa, coño. O sea, es rigurosa, yo la veo muy rigurosa, pero para mí le falta ese gancho, esa pasión que tiene una obra de arte viva. La veo viva, pero le falta. Le falta para considerarse una obra maestra, me parece descabelladísimo. O sea, considerar esta película una obra maestra me parece descabelladísimo y de primer orden, ¿eh? Lo cual no significa que sobresaliente notable me parezca descabellado, ni mucho menos. Lo que pasa es que una obra maestra tiene unas cotas y unas codas que esta no la tiene. No, sí, además. Howard Hawks gusta mucho de lo que tú has dicho, ¿no? De esas situaciones muy bien estilizadas, muy bien realizadas, ¿no? Que da gusto verlo en este cineasta en contraposición a otros que dice, joder, ya se está eternizando aquí con el proceso de que si le quita la bala y que si la pone. Tiene muy buen gusto para hacerlo, cuenta con todos los elementos, lo hace de forma muy depurada, conociendo a sus actores, sabiendo lo que puede dar de sí cada uno, mostrando el rigor, por ejemplo, del hecho de sacar una bala, ¿no? Es decir, que solo sabía él, parece, ¿no? Porque se había mezclado en asuntos turbios por ser capitán de barco, el otro y más allí, ¿no? Que estaba en una situación de guerra. Entonces, pues estas acciones pequeñas, mundanas, cotidianas, consigue expresar muchísimo con ellas y además consigue un gusto estético al desarrollarla y un gusto poético pues que es irresistible. Pero sin embargo, lo que tú dices es eso, que no es una película que quiera transmitir grandes ideas, a lo mejor es una película más de andar por casa, ¿no? Mucho más cotidiana. Entonces, pues quizás no tiene esas ideas, como digo, que quiere expresar de manera fuerte, que quiere hacer sublimar la película en torno a ellas, sino que más bien lo que le mueve a Howard Hawks, yo creo que al hacer esta película, es mostrar, pues eso, a nivel sociológico, la existencia en un lugar conflictivo como es Martinica, ¿no? Y mostrar un poco, pues eso, el devenir, el desarrollo de los personajes, el romance en situaciones de guerra y más en estas situaciones concretas, ver cómo se desarrolla la fidelidad, ¿no? Ver cómo se desarrolla la amistad. Son temas muy importantes, son temas de andar por casa, sin embargo, importantísimos y absolutamente trascendentales, ¿no? No quiere hacer grandes alardes, como Casablanca, ¿no? Mostrar una historia completamente fatalista, forzando esas escenas, ya lo hemos dicho, de sentimentalismo que se queda corto en cadencia, etcétera. Sino que más bien quiere narrar una historia liviana, ¿no? Que tampoco tenga grandes ideas que expresar o que tenga una gran idea de fondo, sino que muestre en esta mundanidad, la complejidad de esta mundanidad. También en diferentes escalas el cambio de época, ¿no? El final de la guerra, lo otro. Y pues le interesa todo ese devenir, toda esa sociología intrínseca del acontecer en el propio lugar, en este caso Martinica. Y esto lo consigue hacer muy bien, ¿no? Relata la historia al final Humphrey Bogart en su eterno papel de cínico, el cual hace chapó, como siempre, un papelón cojonudo. Y eso, pues enamorándose, ¿no? Tortuosamente, se ven
pues las pequeñas o las grandes torturas mentales de Humphrey Bogart en torno a las mujeres, ¿no? Cómo huye de ellas por mantener su negocio y porque solo sigue sus intereses. Ya vemos que lo que primero que intenta hacer con Lauren Bacall es echarla. Conseguir dinero para dárselo y que se vaya a su casa, ¿no? Y sin embargo ella se enamora de él, etcétera. Dialéctica también con otras mujeres, muy tortuosa, expresada de una manera muy bien contada. Luego el amigo alcohólico que fue capitán de barco, ¿no? Y que parece que no aporta nada, pero sin embargo sigue con él, ¿no? Porque es el único que le es leal. Todos estos temas son los que le interesan, a mi parecer, a Howard Hawks. Es decir, por ejemplo, mostrar el arquetipo de revolucionario. Aquí se ve mucho la idea de Howard Hawks en que no es tanto lo que le importa el argumento y lo que consiga este argumento, sino más bien todo lo que hay de por medio, todo lo que permea la película. Toda la sociología, toda la relación entre personas. Por ejemplo, mostrar una imagen típica de revolucionario acobardado también. Mostrar que las personas que al final son de andar por casa, ¿no? Más humildes, ¿no? Como puede ser un capitán de barco, un pescador, etcétera, tienen agallas para conseguir lo que quieren en un mundo de mierda y más cuando las situaciones son duras. Entonces es una película interesantísima y además, pues que a su modo está muy bien. Para mí es una película sobresaliente, no es una obra maestra, pero es sobresaliente, está muy bien. Es decir, la trama no es lo importante, tampoco la idea, una idea concreta que subyace la película y que la hace determinarse para un lado o para otro, sino más bien todo lo que se va enseñando en este devenir, en este decurso, que es importantísimo y que hace falta un buen gusto cojonudo para hacerlo, la verdad. Y para tener la inteligencia de mostrar una cosa sutilmente mientras va desarrollando una trama. Es muy bueno. No, no, en lo que has dicho, vamos, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es eso, como sacar el ejemplo de Yasuhiro Shimazu. Bueno, iba a poner Mikio, vamos, perdón, Mikio Naruse también, como otro arquitecto de la mundanidad, pero mucho más locuaz, más expresivo, más expresivo, más. No logorreico, no la palabra, pero bueno, en el buen sentido, no Sí. faltaría más. En la didáctica de cuadros, de situaciones, un lirismo magnífico, es distinto, ¿no? Pero otro arquitecto de la mundanidad. Aquí, de nuevo, sí, esta es la mundanidad. Pero le falta lo que te he dicho, esa arraigo. Hay, por ejemplo, algo, claro, también ha sido bueno, también necesariamente ha sido aupada por el contexto, Segunda Guerra Mundial, Resistencia Claro. Francesa. Es decir, claro, a mí ya, con todo lo que haya visto, pues claro, macho, es que me pasa, será el que tengo empacho, tío. Pero es que ya me huele ya tópico. Parece que se Sí, usa sí, este es telón de tópico. fondo para enarbolar obras maestras, cuando, bueno, es capaz sí de extraer estas cosas de la mundanidad. Vamos, yo, además, lo que has dicho, yo tengo por ahí en algún escrito de estas cotas de la mundanidad y la relación tortuosa entre su amigo que es alcohólico y él, que es siempre muy depurado, todo muy depurado. El contexto revolucionario, pero falta esa densidad trágica, pero puede ser desde la depuración de la mundanidad, desde, ¿sabes lo que te digo? El ejemplo ya Yasuhiro Shimazu, lo vuelvo a repetir. Y no otro que siempre se da bombo al mismo, no, Yasuhiro Shimazu. Es una obra muy rigurosa, muy rigurosa. Y bueno, por nada de la vieja, sí, es un maestro. De nuevo, sabe narrar muy bien las obras, componerlas muy bien, los encuadres no son gratuitos, sabe estilizar las situaciones que podrían pasar como vulgares, ¿no? Vamos, la estación de la bala lo más opuesto, ¿no? Al CSI Miami o CSI La Vega de Silencio de los Corderos, ¿no? Y de estas posmoderneces. Y que me recuerda además la extracción de bala a Juntos hasta la muerte, pero bueno, claro que en Juntos hasta la muerte hay un lirismo desatado de Walsh que a mí me atrapa, claro. No Juntos hasta la muerte cuando Virginia Mayo le extrae la bala porque se la extrae ella. Y luego le quema la sangre, le quema para cauterizarle, para que Sí, no se la infecte. cicatriz, sí. Sí, la cicatriz. Y todo depura en fuera de campo, como un maestro, como eran los maestros. Pero eso, creo que es una obra que intelectualmente me parece muy compacta, muy rigurosa, pero emocionalmente no me atrapa. Y las emociones son objetivas. Y esto se debe a la estructura disruptiva entre la forma y el contenido, entre las ideas con las que está operando las situaciones, la forma clásica, pero que no son capaces de sintetizar de un modo fuerte. Es una unión, un enlace débil, ¿no? Un enlace de la energía, como la energía nuclear, un enlace débil. No lo veo fuerte, lo veo compacto, pero le falta esa densidad. Pero es una obra muy rigurosa, repito, muy rigurosa. No, sí, sí. Muy Al rigurosa. final, al final es una película que no tiene, para mí, pese a todo el elenco, pese a quien la dirige y quien la produce, pese a que tengamos a Follner en el guión o una versión de Hemingway, no me parece una película pretenciosa en absoluto.
Me parece una película simple que no intenta ser más de lo que es. Que es una historia bien contada, con sus altas, sus bajas, con sus dialécticas imposibles y tortuosas y con sus temas de importancia y sus momentos álgidos y bajos, como una buena sinfonía. Claro, por eso para mí es la total contraposición con Casablanca. Casablanca tiene ínfulas de ser una obra maestra absoluta y se queda en el camino por eso mismo. Esta no intenta ser ninguna obra maestra y por eso mismo se salva. Es decir, No, es que además no es ninguna obra maestra, pero es muy buena película y uno la recibe diferente a cuando la ve con ínfulas y frases forzadas. Es decir, está mucho más de andar por casa, mucho más. Y además, pues eso, sí que también es por criticar a Hacks, pero es que tampoco hay nada que reprocharle, porque en sí mismo el montaje, todo está hecho con un buen gusto delicioso, ¿no? No tiene grandes ampulosidades, grandes alardes de mostrar algo que no tiene o que a lo mejor tiene pero le falta, ¿no? Es simplemente la historia y toda la mundanidad que hay entre medias. Por eso quizá puede parecer falta de algo, ¿no? Para ser una obra maestra, que efectivamente le falta, pero si no pretende ser una obra maestra y no lo es, uno la recibe mucho mejor que Casablanca. no, no, con gusto, con gusto. Y ya para mí el placer máximo descubrió obras maestras desconocidas, obras maestras que nadie conoce o que no se conoce y de repente cobró un maestro, ¿no? La de Hiroshi Nagaki. Vamos, joder, tío, que me trago, coño. Sasaki Kojiro, que también con las letritas, Sasaki Kojiro, que es la vida del famoso samurái no estilizada, una obra lírica de primer nivel y desconocidísima. ¿Cómo puede ser, macho? Bueno, y demás obras maestras. Sobre todo los japoneses. Vamos a repetir, su lirismo es acojonante. Desde la depuración de la mundanidad hasta los más expresivos y románticos, los que heredan la tradición y son trágicos, los vanguardistas, todos los contemporáneos. Es acojonante. Y luego para lo que se ha quedado en la posmodernidad. Bueno, en fin. Con Hacks, vuelvo a repetir, sí, no es una obra pretenciosa intrínsecamente. En todo caso, extrínsecamente, pero Claro, ya no es claro. cuestión de la obra, el bombo que le den, el bombo y platillo, claro. Casablanca sí, luego en el directo anterior, bueno, en el directo que dedicamos exclusivamente a Casablanca, le atribuimos un pecado capital, que es la prisa que tiene. Ya no lo pretencioso, que lo pretencioso es la prisa que tiene Sí, en sí, su sí. estructura poética, de dirigirse como obra maestra rápida, de que estamos ante la obra maestra total, forzando situaciones, en vez de cometer distensiones, contrapuntos de un modo más riguroso, con más calma. Aquí lo fuerza todo muy rápido, ¿no? Sin embargo, en esta película no lo tenemos, esto es importante. Y no hay nada, bueno, y por no hablar de que en esta película no hay voces en off o analepsis descabellada, es una película muy compacta, por eso muy fluida, muy rigurosa. Y eso es importante. Luego, pues eso, el cambio de escala, bueno, los paisajes, ¿no? El barco que se queda atrapado en la niebla, las luces haciendo señales, una estética muy buena, los tempos, etcétera, etcétera. Luego, Es, la idea de un trabajo sucio en un mundo de mierda, ¿no? El hecho de cometer mafias políticas por el simple hecho de que necesita la pasta y de alejarse de una mujer que al final le va a perseguir y va a conformar su vida. Todo esto es de muy buen gusto y todo este tipo de relaciones y todo este tipo de trabajos en la situación en la que se encuentran están contados de una manera muy atractiva y muy bien hecho. Entonces, pues eso, es que está muy bien, es que es una película muy buena, sin grandes alardes, muy bien, muy correcta, pero bueno, correcta, no, muy buena, muy buena. Luego también hablaremos ahora de los grandes temas. El tema principal, para mí, por ejemplo, según mi tesis, ¿no? El tema que al final más tocante, ¿no? Y el que más, digamos que engancha con la trama original, es la pasta de la que está hecha el personaje interpretado por Humphrey Bogart. En el sentido de que tiene un carácter de que nada se le ponga por delante, ¿no? Y entonces todo lo que quiere, ¿no? Todo lo que desea, aunque sea un capitán de barco que pueda ser, pues, denostado por muchos, ¿no? O ignorado por tantos otros, pues siempre lo consigue, ¿no? Y para esto es al final para lo que le intentarán enrolar los franceses, pues eso, los franceses libres, digamos, entre comillas, ¿no? Con De Gaulle y tal, para que se una a ellos y para que consiga al final pues acometer la salvación de un preso político francés que está encerrado en, ¿cómo era? En la isla del demonio o algo así que la llamaban, ¿no? Que eso que era una isla próxima que funcionaba a modo de cárcel. Entonces al final un de poco, hecho, y con el nombre de tener y no tener, pues un poco también se habla de lo que tiene y no tiene una persona, ¿no? Al final de la pasta de la que está hecho, que esto es muy importante, es uno de los temas más importantes de la película, porque sin embargo mira el borracho, del que todos se ríen, ¿no? Un alcohólico gilipollas, sin embargo cuando llegan los momentos duros, siempre sabe actuar, aunque sea trincándose un vaso de whisky o lo que sea, pero siempre sabe cómo actuar y tal. Y habla un poco de la pasta de la que está hecha Humphrey Bogart, ¿no? Que es capaz, enfrentándose a la policía por amor, por principios y por todo, de conseguir lo que otros no consiguen. Y este básicamente el tema principal, aparte de luego mostrar, pues eso, todas las relaciones que tiene Humphrey Bogart y cómo se desarrolla la tortuosidad de la dialéctica con Lauren Bacall,
que tienen una química impresionante y hacen actuaciones impresionantes. Los dos desde un aspecto muy cínico, ¿no? Como si fuese uno la némesis del otro, ¿no? Como si Lauren Bacall fuese Humphrey Bogart en hombre, al fin y al cabo. Y es esta dialéctica de dos personas fatalistas, dos personas cínicas en extremo, dos personas que les gusta jugar con la ironía. Pues eso, conociéndose y enamorándose el uno del otro, sin ceder ninguno su parte, si bien hasta el final, ya, cuando ya se enamoran y se van juntos. Pero hasta el final ninguno cede. Y eso crea escenas con mucha tensión romántica, también con mucha tensión sexual en ese sentido. Con muchas idas y venidas, con la negación de los personajes de afrontar su destino cuando tiene que ver con el otro, ¿no? De estar juntos, pero al final todo les aboca a estar juntos. La relación que tiene Humphrey Bogart, que le gusta a la mujer del otro, del revolucionario. Fíjate de qué pasta están hechas también los revolucionarios y todo. Y de la cobardía del revolucionario, ¿no? De aquel francés que va a la Martinica sin saber para qué va, porque no es capaz de rescatar a nadie. Es decir, lo tiene que hacer al final Humphrey Bogart, que es como termina la película, ¿no? Que bueno, hay una extracción maestra de Howard Hawks, ¿no? No contarnos el final de van a rescatar a este, lo consiguen, ¿no? ¿Qué más da? Si lo que contaba es la pasta, es decir, tener a alguien con la pasta suficiente, con la madera suficiente para tener, vamos, los cojones suficientes al final, para decirlo bien, que vaya allí a rescatar al preso político, punto. Al final es para mí un poco la temática y lo más interesante de lo que habla la película, pero en general, y acerca de lo demás no podemos decir nada más. Pues lo que he dicho al principio, un manejo maestro del blanco y negro, una narrativa muy compacta, muy bien empaquetada, pero en el buen sentido, no como ya los films modernos de los 90. Muy bien empaquetado en el sentido de la industria del viejo Hollywood al final. Porque es una película de estas que se hacían de producción, se producía al modo fordista al final, tanto las películas como todo, lo único que en ese momento pillaron buenos poetas, como hablamos en otro directo. Entonces, una película muy bien empaquetada, que entretiene muy bien, es decir, que se recibe muy bien, que es muy amena, que incluso entretiene, ¿no? Y aunque no exprese grandes ideas, y aunque sea también un poco, pues, se aproveche un poco del contexto político y del contexto de la guerra, también para promocionarse y demás, porque seguro que fue así, pues al final es una historia muy liviana, muy somera y que tiene reflexiones muy importantes y muy pertinentes sin ir más allá. Sin ir más allá porque con lo tocante a la guerra ninguno quería ir más allá también. Que también es eso. Y además una película que no es maniquea, no es manipuladora, y luego ya hablaremos de alguna, muy depuradamente, porque ya sabes que hay que hablar depuradamente más en este mundo, pero muy depuradamente, muy someramente. No manipuladora, no trata a los enemigos como unos imbéciles, Claro. sino como alguien precisamente astutos. Astutos que fíjate cómo manipulan al pobre borrachín, etcétera. No, y presuponer la astucia en ellos les hace enfrentarse a ellos con dos cojones. No les tratan de gilipollas ni de. Bueno, en fin, les trata como a todo el mundo, como a gente con sus propios intereses, ya sea político, económico o de cualquier estilo. Ya le digo, pues, se puede ser fanático con delitos ideológicos, pues bueno, pues se combate, coño, se combate, pero no totales como tontos de baba, ¿no? Claro, Precisamente unos que habían acabado con Francia en un mes, macho. que Lo sí, que habían sí. desmontado completamente, porque Francia se bajó los pantalones a la primera. Es decir, hay dialéctica, coño, hay instituciones, hay colaboracionismo, sí que es una película inteligente, pero para mí le falta ese arraigo en las ideas. Todo el comentario previo que he hecho entre forma, contenido, una abstracción de doctrina poética, que coño, los artículos que hay que empezar a hacerlos, macho, se puede hablar así ya más académicamente, en el buen sentido. Sí. Académicamente en el buen sentido, de filosofía compacta, no de la mierda que se hace en la universidad, que es pura propaganda degenerada con verborrea. No propaganda del sistema, ya lo sabemos, macho. Ya lo sabemos. Es importante decirlo y repetirlo siempre, porque parece que no. En fin. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues iba a decir un punto de la obra, sobre la obra. Y se me ha ido el santo al cielo. ¿Acerca de qué era? Acerca Bueno, de. no sé, bueno, tu comentario ya lo he dicho antes. No es este Howard Hawks tan acorde al cine de ese momento, ¿no? También. Tan desaforado y tan golfo como en Scarface. Los quiebres de gen, Scarface, la de 32, las audacias estéticas y poéticas a todas las escalas, todas las analogías, las transiciones, las secuencias. Es decir, es el cine de los años 30, como he dicho, vamos, es un cine totalmente vivo. Un cine totalmente. Es el cine del puro acontecer. Claro, y en ese puro acontecer pueden salir bien los experimentos o mal, no pasa nada, es normal. Es que, como decía John Cassavetes, que lo ponen como el padre del cine estadounidense, ¿no? Del cine independiente, perdón, del cine independiente estadounidense, me refiero, ¿no? Decía que como artista, ante todo, lo que tiene como primer principio es el ímpetu, ¿no? El ímpetu de hacer un trabajo en el que te puedas equivocar, es decir, ser consciente
que te puedes equivocar. Es decir, tú tienes que hacer tu trabajo bien, sí, pero ante todo hay que arriesgarse a equivocarse, porque si no te equivocas no puedes acertar tampoco. Claro, en esa audacia. Y es lo que sucede al cine de los años 30, tanto los quiebres de Egen, vamos, ayer que me vi una de Pudolkin y otra de Max Ophuls, la primera sobre una cuestión de la invasión polaca, ¿no?, en el siglo XVII contra los rusos, y la otra sobre el drama de Werther, ¿no?, el drama tan famoso de Goethe, escrito por Goethe, ¿no?, de Werther. Claro, son obras vivas, que son obras, vamos, inconmensurables en todas sus escalas. Y no son obras maestras, porque en esa viveza, en esa verborrea dialéctica, también hay ciertos... Le falta compactar la obra para considerarla una obra maestra, pero es un cine puramente, es un cine vivo, es un cine de una calidad inefable, que pueden ser, vamos, son piezas de museo de primer orden, ¿no? Entonces, claro, a esta película, tener o no tenerle, ya le falta esa viveza, como esa viveza que tenías en Scarface, ¿no? Porque la temática cambia. Pero bueno, en esa articulación hace una obra muy compacta, muy rigurosa, y los análisis que se puede dar de la dialéctica, pues los dilemas de Bogart, la amistad, ¿no?, la dialéctica tortuosa amorosa, que bueno, todos los tejemanejes, ¿no?, en las relaciones interpersonales, en dialéctica con la realidad geopolítica, todo, ¿no?, los intereses particulares, comunitarios, toda esta dialéctica, pues sí se puede hacer un discurso de todo este contenido porque poéticamente está justificado. Claro, o sea, tiene justificación poética para hacerlo. No como los postmodernos que te sacan el discurso de la piedra, ¿no?, o de la silla rota en base a una poética que no existe, sino como Dobby, que es pura retórica, porque no se está haciendo mención a la concreción formal de la película, sino a los fenómenos que ahí aparecen, estén bien o estén mal conceptualizados, ¿no? El discurso crea el arte y no al revés. Dicho así de un modo muy simple. Pero aquí no, aquí es que es pertinente hacer la crítica, extraer todo este discurso como si está impresa en la obra, coño. Pues A ver es si... una buena película. Notable. Yo lo consigo como notable o sobresaliente, incluso bueno. Pero notable seguro. Sí. Y además, también seguramente una de las cosas que le lleva a no ser ese obrón que se puede uno esperar o a lo mejor intuir por el elenco, por los componentes de la película al final, quizás sea por el miedo a arriesgar demasiado. Porque fíjate que tienes, es decir, en ese momento consagradísimos y famosísimos Humphrey Bogart y Lauren Bacall, que luego lo serían más, iniciando pues eso, un amor entre los dos que luego sería histórico, ¿no? Para el cine. Tienes a Faulkner, estás adaptando a Hemingway, y tú eres Howard Hawks, que ya tienes un nombre, ya llevas 10 años haciendo obrones. Entonces, claro, si tú digamos que una productora te da un pelotazo así con estos elementos y tú haces una cagada monumental, igual es el fin de tu carrera, pero directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor Howard Hawks, es decir, una cosa que se puede presuponer, no digo que sea así ni mucho menos, pero a lo mejor fue a asegurar una película perfectamente compacta, bien hecha, que él sabía que estaba bien, sin tirar demasiado la casa por la ventana y sin querer transgredir o hacer una vanguardia pues exagerada, o a lo mejor muy expresionista, lo que fuese, para no defraudar, para no quedar ni bien ni mal. Buena película, punto, ya está. Y ya se encargará la sociedad, la productora, la publicidad de dar el bombo a la película para que se consuma, punto. Como la pasa a Casablanca. Casablanca es que se consigue pues, pelotazo y pues eso, entre el dúo Bogart Bacall, el director que ya había hecho buenas películas previamente, el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Joder, es una película que necesariamente tiene que erigirse como pelotazo. Y además pues, vamos, fuere como fuere, y como hay una industria y unas estructuras hegemónicas capaces de erigirla como obra maestra y de comprar, entre comillas, porque tampoco hace falta ni comprar a la crítica, pues ya está, ya tienes el clásico por antonomasia. Si se propone, lo hace, ¿no? Claro. Luego están, bueno, ya hablé del fiasco de Cleopatra, ¿no? Ahí ya es que no se arriesgó el cineasta, se arriesgó el productor, que era Walter Wanger, se le fue la olla. Hizo una producción que sabía que no podía recaudarlo, era imposible. Y sin embargo, no sé cuántos, 20 millones se gastó, creo, del momento. Una barbaridad. Claro, recaudó 4, o sea, pues se hundió completamente. Pero hizo su gran superproducción, macho. Murió con la bota puesta, ¿no? Que me ha recordado, pero tampoco, pero bueno, por analogía así curiosa, ¿no? Bastante pertinente al Kirk Douglas, ¿no? De Cautivos del Mar. Bueno, sí. Una película buenísima que tenéis que ver. Cautivos del Mar. Bueno, ya para dejarlo para la gente aquí del chat. Cuando se vuelve cineasta y dice, esa película no la voy a publicar. Vamos, quemarla, tirarla o guardarla, no la quiero ver. No se va a publicar. ¿Qué hacemos con el dinero? Me da igual. No, claro. Bueno, pues, ¿qué iba a decir? Bueno, sí, lo de asegurar demasiado. Eso es que, además, últimamente, aunque ya he visto mucho, pero hay que seguir viendo y te sigue sorprendiendo, viendo tantos filmes estadounidenses,
franceses, soviéticos, alemanes de los años 30, pues claro, es que esa viveza es inefable. Solo hay que poner el ejemplo de Svengali, de Archie Mayo, ¿no? Otro gran cineasta estadounidense. Del 31, claro, la viveza es... Bueno, además son obras expresionistas en su estricto, los paisajes lo distorsiona. Claro, son obras vivas, son obras arriesgadísimas. Los quiebres, los cambios de eje, todo. Y ya luego las temáticas, las abstracciones, las metáforas, de primer nivel, son de primer nivel. El cine de los años 30 es de primer nivel. Y de primer nivel, es decir, no hubo, como dice Hitchcock, que sí, no, bueno, ese bajón de calidad respecto al cine mudo a principios de los años 30, ¿no? O sea, para nada. El cine del principio de los años 30 sigue siendo un cine vivo que además está experimentando con el sonido. Pierde calidad luego, en todo caso, cuando se estandariza, cuando se compacta, cuando dice, vamos a asegurar la obra. No la aseguréis. Claro, esta película, tenido no tenerla, conoce todo el mundo. Sin embargo, dice Concierto Macabro, de John Brand, que no es tampoco desconocida, pero es medianamente conocida y no mucho. A lo mejor la conocemos ya todos, no lo sé. No muy conocida, poco conocida. Es una obra maestra con elenco de primer nivel, George Sanders, Leigh Kregar, que luego se murió desgraciadamente de un infarto y tenía talento y era joven, Linda Darnell. Es una obra tortuosa, arriesgadísima, con una resonancia de expresionistas muy bien involucrados en una trama fatalista y romántica, la vida como obra de arte y la obra de arte como expresión de la vida misma, ¿no? Bueno, es una obra maestra absoluta, claro, no es tan conocida. Es una obra, ¿por qué? Porque es una obra arriesgada ante todo. La Dama del Lago, de Robert Montgomery. Hacer una película en plano subjetivo, constante. Claro, cómo estilizar todo este plano subjetivo, ¿no? Y además adaptando al Raymond Chandler, creo que era el escritor Raymond Chandler. Bueno, una de las... En plano subjetivo. Hay ciertos airamientos en la obra, ¿no? Ciertas... Pues parece que se narra en forma de analepsis, y además una analepsis en donde el protagonista está contando lo que le ha sucedido y la publica en un libro, ¿no? Pero claro, es una obra, pues una obra es arriesgadísima y esa la conoce muy poca gente, la Dama del Lago. Y es una obra insólita, una obra filmada en plano subjetivo, pero en plano subjetivo bien, porque cogerían los años 90 y harían así. En plano guarro, en plan documental, cámara en mano guarro, ¿no? Como le decía el Truffaut a Hitchcock con Falso culpable. Claro, Hitchcock no iba a pasarse, pero le dijo, vamos a ver, macho, me estás tomando el pelo. Le dijo, ¿qué quieres? Que se ponga en salas de arte. Cuando Falso culpable es una obra, además, también insólita, otra obra arriesgada de Hitchcock, porque Hitchcock se arriesgaba. Pero arriesgaba de un modo, pues, bueno, un maestro del arte, pues, de un modo muy pertinente, ¿no? Entonces, pues eso. Esta la veo pues una obra, otra obra más, macho, como llamamos tantas, otra obra bastante rigurosa. Puramente pero vamos, dialécticas tortuosas y suicidas maestras con esta temática, pero en vez de nazis gásteres, en el sentido de los antagonistas, la de Cayo Largo, John Huston, esa sí que es una obra maestra de primer nivel. Además con Walter Robinson, Lauren Bacall, Humphrey Bogart, esa sí es una obra maestra de primer nivel, Sí. No, sí, bueno, lo que hemos dicho, además, pues eso, que no estaba la cosa para arriesgarse, tema Segunda Guerra Mundial, con este elenco, con este guión, tal, no estaba la cosa para arriesgar para Howard Hawks y hace una obra, pues eso, pues en su línea, muy maestra en la manera de narrar, muy maestra en la puesta en escena, muy maestra en la atención al detalle, muy bien hecha, pero que sin embargo no sorprende, no consigue sublimar. Ahí está, topa con la iglesia directamente. Y bueno, ya, no sé, di. Si es que yo tampoco tengo mucho más que decir. Sublimar. Y la sublimación no está en la tragedia, en el hecho, como hablan mil veces, en el hecho trágico, en el giro, en una temática metafísica, ¿vale? De hecho, ha sido un modo muy... Porque también ya hemos hablado también de la corriente espiritualista en el cine, que parece que solo vale aquí Tarkovsky más Bergman, porque son las encarnaciones fílmicas de la idea metafísica de la verdad, dicho de un modo unívoco, ¿no? Parece que es una encarnación misma del espíritu absoluto, y lo demás ya son estupideces yanquis que hacen cine para idiotas, como decía el Angelo Paulo. Claro, la palabra idiota si se toma idio de idiográfico, no de tonto, sino sabe que es idiota, pero aún así. Es decir, esta frase también resume muy bien, los delirios metafísicos, hay que poner codas y parámetros, pues si no pones parámetros no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, pues eso también es un punto importante, ya hablamos de eso. Entonces, no es la cuestión precisamente del hecho forzado, del giro argumental forzado, de la temática metafísica, una temática más universal, una temática histórica, sino está en la arquitectura poética, en la densidad, en el momento justo en donde una bofetada, por ejemplo, puede cobrar un valor insólito en la obra. Y eso le pasa a los grandes poetas, ya Yasuhiro Shimazu y 200 más. Claro, en esa cadencia, en ese rigor compositivo, de repente una acción, lo que puede ser incluso un despido porque los compañeros confabulan contra él por hacer bien su trabajo y por no meterse, pero es un pelota, no es un pelota ni nada, le difaman. Claro, una difamación, una calumnia en otro cineasta puede pasar desapercibida o lo puede melodramatizar exageradamente, y aquí sin embargo está también construido que el momento del despido
es el contrapunto maestro. Es, coño, ha sido un despido, un simple despido. Que sí, que Que sí. pasa a día de hoy, ¿no? Y siempre ha pasado. Pero ahí está. Porque has cocido a fuego lento una obra y en el momento justo le metes la densidad. ¿No? Pero porque siempre se la han metido en diferentes escalas, como una sinfonía. No está la sinfonía romántica, la sinfonía barroca, la sinfonía, claro, los cantos gregorianos, es decir, en sus diferentes estilos, pero si está muy bien tejido, cuando pega el golpe lo pega bien. Porque está cocido a fuego lento. Cuando volvamos a amarnos, está todo tan bien construido que en el momento justo, pum, hace la obra maestra, la tragedia. En fin, pues eso. Pero es una obra bastante buena, es una obra que hay que ver necesariamente. Aparte, es un clásico, fini operis, infini operantis. No, bueno, y ya para rematar, nos encontramos papelones, pues eso, de gran calidad y muy cínicos y muy tortuosos de Lauren Bacall y de Humphrey Bogart. Unos papelones, pues eso, absolutamente brillantes y se nota mucho la química. Si cabe más aquí que en El Sueño Eterno, por ejemplo. Que yo decía que se notaba química, pero no tan tortuosa, pero en esta sí que se nota. Claro, pero porque el momento del enamoramiento no, pues es así, ¿no? Mientras se enamoraban en la vida real, lo otro, pues eso es imparable, es imparable. Además es perfectamente y propicio para esta película en concreto, macho. No, sí, totalmente. Aquí, efectivamente, aquí la química está más patente. Aparte que la hipoteca del sueño eterno, como más cínica, más, no es tan tortuosa, pero aquí la tortuosidad es cómo se expresa, ¿no? Pero sí, el enamoramiento está, vamos, es clave. Es como, ¿no? El romance que hubo entre Rita Hayworth y Glenn Ford, en la misma época que se rodó Hilda, vamos, una obra tortuosa, una película muy buena, un gran clásico, está claro, como gran clásico, y es una grandísima película. Esta relación tortuosa entre amor y odio, celos, claro, estaban ellos mismos en una relación. Y además medianamente tortuosa, y al final se acaba reflejando en la pantalla. Y a mí que Lauren Bacall, el dúo, nunca me ha hechizado realmente, no me ha hechizado. Lauren Bacall, para la edad que tiene además, sabe interpretar, tiene dotes interpretativas que son buenas, son buenas, no es... Y no podía ser otra, ahora mismo me viene a la cabeza otra actriz, es que hacen buena química, pero no me atrae, no me hechiza, prefiero otras químicas, ¿no? Como, no me gusta tampoco la palabrita química, macho, pero bueno, es la que hay, parezco un cientificista, ¿no? Pero sí, tiene muy buenas dotes. O sea, Lauren Bacall sabía interpretar, era muy joven. Sí, sí, Y sí, nada, sí, sí. Y luego bien. pues por su lado, Humphrey Bogart cumpliendo el papel de hombre fatalista que vendría después de los grandes actores como James Cagney, por ejemplo, de este tipo de personajes que hacen pues personajes violentos, mafiosos, etcétera, pero que son demasiado brutales, demasiado bestiales, ¿no? Luego llega pues en estos años 40 ya además de posguerra y de todo eso, y de guerra, pues llega un perfil cínico como el de Humphrey Bogart, muy bueno y muy necesario y además pues por puro desarrollo de las sociedades, es decir, la sociedad está más cínica en el momento guerra y posguerra, lo otro, pues un personaje cínico que es capaz de luchar por las injusticias, ¿no? Pero que siempre tiene sus propios intereses y que nunca se mezcla en conflictos ni asuntos porque sabe que con sus asuntos propios tiene suficiente. Luego ya vendrían los rebeldes, ¿no? Que saber contra qué se rebelaban, del Actors Studio, etcétera, etcétera. Y ya no sabemos la historia de la actuación, pero vamos, que Humphrey Bogart, pues eso, uno de los grandes, además de uno de los grandes intérpretes de esta época, un papelón absolutamente fantástico y sin demasiadas ínfulas como nunca, ni demasiado ampuloso, gracioso cuando tiene que serlo, silencioso cuando tiene que serlo, depurado hasta el extremo, con toques muy cínicos, tanto en la expresión corporal como en la expresión verbal. No se le puede reprochar nada, es un papelón y además un papelón que le queda muy bien a él y que solo podría hacerlo él, a ese nivel. No, totalmente. Y bueno, luego ya hablaremos también un día. Pero sí, lo del cine en la posguerra, efectivamente, después del 45, bueno, antes también era potente, hasta clarísimo, potentísimo, pero aquí se vuelve muy oscuro, muy fatalista, muy tortuoso, muchísimas obras lo demuestran y lo reflejan, lo cual no quiere decir que previamente no se hubiera hecho, pero tiene ya otro cariz, por ejemplo, en el cine negro, ¿no? Dentro del género cine negro, Forajidos, una obra fatalista, Tortuosa Cayo Largo y 200 más, ¿no? Retorno al pasado. El cine de finales de los años 40, digo, por lo menos en Estados Unidos, es un cine, sí, muy tortuoso, muy tortuoso, muy fatalista. Además, Luego acorde también llegaría con... lo que hablamos de la caza de brujas, toda la mitología que se crea en torno a ello para atender a unos intereses y otros contrapuestos, pero luego eso hay que matizar, ¿no? Pero es un cine, el último recodo de buen cine estadounidense, sí, desde sí, la posguerra, a principios de los 50. Luego se empieza a manerar, empieza a decaer, y ya empiezan a surgir Desayuno con Diamantes, ¿no? Y bueno, ya empezamos con Sí, el sí, kitsch, sí, sí. empieza a perder todas. No, pero es muy Pero bueno, interesante desde el punto de vista este, ¿no? Porque, fíjate, a años 30, incluso finales de los 20 30, personas como James Cagney, ¿no? Que ante la ley seca, todo este rollo, etcétera, los conflictos, pues surgen personajes brutales, ¿no? Que han vivido de culo, ¿no? Y que quieren coger una estatua en la sociedad y que quieren prosperar, ¿no? Y solo lo encuentra por medio de la criminalidad y de la brutalidad.
Y después, en estos años de oscuros de guerra y posguerra, en los 40, encontramos actores que ya hemos mencionado y que ya hemos analizado, actores cínicos, actores desencantados, actores fatalistas que están hasta los cojones de todo y que interpretan muy bien estos papeles, incluso de villanos, pero muy fatalista todo, ¿no? Muy al final, muy oscuro. Actores como Humphrey Bogart o como Robert Mitchum. Personajes que hacen papeles cínicos, distanciados, saciados de sufrir, ¿no? Saciados del mal y que solo buscan por sus propios intereses, pero que se acaban involucrando con la sociedad necesariamente. Porque la sociedad necesita de ellos y ellos de la sociedad, etcétera. Y luego, pues eso, ya los rebeldes del Actors Studio, por eso ya hemos hablado, pero es interesantísimo esto analizarlo, macho, porque es así, porque es así. No, no, sí, sí. Y además, a finales de los 40, principios de los 50, ya empieza a introducir, ¿no? El último periodo realmente estadounidense fuertes en su estricto macho. Luego tiene otras, efectivamente, pero periodo fuerte, denso, intenso, trágico, fatalista, antes ya de que llegue lo que he dicho, la rebeldía y luego el rock, la introducción del rock, todo lo que hablaremos ya, ¿no? De la sociedad, luego la sociedad de consumo de 50, 60, bueno, ya la posmodernización, ¿no? Pero es un periodo muy interesante, muy potente. Fíjate, acaba la guerra, gana Estados Unidos, pero sin embargo un fatalismo absoluto. Cuando se introduce la Guerra Fría, lo cual ya hemos hablado que no se puede reducir las obras al contexto político, como Claro, muchas claro. veces con el gabinete de Caligari, como mero producto político, ¿no? Y muchas veces con elipsis retóricas totalmente injustificadas, ¿no? Porque cuando no está impreso en la propia construcción poética de la película, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor lo que se está diciendo, ¿no? Otra cosa es hacer una dialéctica entre el cine que se pone, el contexto histórico, pero justificar una película en base a contexto histórico intolerable. Claro, claro, y Luego, además es si no que... está escrito, en ninguna estructura no se puede hacer. No, pero es que además fíjate que ni aun estando impreso, porque por ejemplo te vas a la Corazón Potenkin o a coño, al cine ojo, Octubre. ¿no? Al hombre de la cámara o octubre, ¿no? Que tienen esa propaganda impresa y sin embargo no se reducen únicamente al movimiento político que amparan, pues menos con películas como esas, ¿no? Claro. Y por lo menos ahí, Bertov, sobre todo, es quien aplica el materialismo dialéctico en su cine. No se reduce al materialismo dialéctico, pero la filosofía que ejerce en su cine, objetivamente. Sí, claro, no se reduce políticamente, pero mucho menos las obras que no está en ningún lado impreso esa Claro. estructura. Yo que sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Y yo he puesto siempre ese cortometraje horrible, porque no dice nada, no es nada. Es como hacer un cortometraje de Warren Casa, no tiene nada, ¿eh? De Scorsese del 67, ¿no? El gran aflitado de Big Shade, ¿no? En donde un tío se va cortando mucho y va sangrando mientras se afeita, que va muy fácil, cambio de plano, el plano contra el plano todavía, el cambio de plano, vamos, tú afeitas, plano del grifo, te vuelves a afeitar, empiezas a sangrar, cambio de plano, sale más sangre, el montaje más básico, ¿no? Que él probablemente no lo hizo para nada. A saber, no sé sus comentarios sobre el cortometraje, pero bueno, lo hizo para entretenerse. Ven las críticas de cine, esto es lo más gracioso, en la crítica más desaforada a la guerra de Vietnam, a la muerte de la guerra de Vietnam. ¿Dónde está eso? Que O sí, que sí, que sea, sí. es para decir a la gente, vamos a ver, macho, si quiero hacer un paper y que los iluminados de la universidad, los genios universitarios talaben, pase. Pero coño, que pretenda dirigir algo, una nadería, como crítica a una guerra que en ningún momento está objetiva porque no hay ningún símbolo de la propia guerra, macho, que completamente desvergonzado, vamos, es desvergonzado de todo punto. Y aunque saliese con una medalla militar, es que no está justificada. La nadería no está justificada, no puede estar justificada. Como aquellos que van a las películas de John Wayne, ¿no? Con el John Ford, como es aquella del hombre tranquilo, ¿no? Que me estuve viendo un poco críticas y tal, a llamarle fascista, macho, a Ario, John Ford. Ario, Y a Ario, es que es acojonante, es que es nazi, acojonante, es o que la sea, un gente... irlandés católico. Que sí, que sí. Cuando lo más opuesto al nazismo es un irlandés católico, catolicismo. Además, el partido nazi ganaba en zonas protestantes. Pero eso nadie quiere saberlo. Y luego la ideología alemana de la posmodernidad, que el nazismo da la vuelta, que es el motor de este mundo, pero ultra posmodernizada y degenerada, de esencias puras, el indigenismo, que son un nazismo invertido, aquí nada. Pues ya está, es que vivimos en un mundo de verdad degenerado, pero no vamos a hablar del tema, pero es degenerado, macho. Total, que los posmodernos son nazis invertidos sin saberlo, macho. Encima degenerado. O sea, cojonante. Bueno, es terrible, tío, es terrible. Llamarle Ario, sí, sí. Bueno, y luego ya cuando ves tonterías de los críticos de cine, bueno, como siempre, tonterías retóricas como el Club de la Lucha es un canto, lo hemos dicho muchas veces, ya estamos aquí un poco, salimos aquí un momento un poco de tener y no Sí, tener. sí, sí, sí. Que es un canto fascista al salvajismo. O sea, claro, retóricamente puede sonar muy bien, dices, hostia, que ¿no? Como un ejercicio desaforado de contumaz-nihilismo, pues suena muy bien, pero vamos a ver. Aquí me da a mí que, es que, claro, ¿qué puedes decir? Pues una gilipollez que no tiene ningún sentido. Un canto fascista al salvajismo. Es decir, el salvajismo como modulación del fascismo y viceversa. Es que es estatalismo puro y duro y todo. Es Cuando que el nada. fascismo, cuando el fascismo, como la bomba atómica, son los productos de la civilización, no del salvajismo. No tienen ni puta idea. Es que es acojonante y cobran por decir gilipolleces.
Sí, sí, no, no. Y Además, no solo fascismo cobran, sino que viven de puta madre, claro. además, fascismo de que el de Mussolini en los años 30 o el fascismo que, es decir, todo aquel que no me guste no se adapta a mi credo posmoderno fascista. Porque es un insulto ahora, no es categoría política, como habla, toda de generaciones, macho. Entonces, claro, es una tontería de decir y decir y decir y decir. Y claro, aquí se erige como crítica al Club de la Lucha, pero lejos de ser una crítica al Club de la Lucha, la está alabando necesariamente, aunque la ponga a parir, porque participa en el mismo discurso retórico, participan de la misma postmodernidad. Y nada, encontramos 200 tonterías, macho, y luego, ¿no? Y luego están los que dicen que Mabuse, ¿no? Eso es que no me sale la película. Sobre la Selici, ¿no? Que es el canto más, ¿no? Una crítica a la megalomanía asesina de Hitler, bla, bla, bla. Pues no está la película eso. Si Mabuse no trata, la del doctor Mabuse, el testamento no trata de eso. Más aún, se adapta más a la crítica de nuestra época, al poder invisible, la sociedad del terror y de los shows y de crear miedo, que es lo más primitivo que existe para manipular a la gente. Las estructuras de poder que se van difuminando, uno no sabe por dónde cogerlas. Mabuse, el espectro de Mabuse, su filosofía, su pensamiento, que atraviesa un psiquiatra, obsesionado con su cerebro, el cerebrocentrismo. Está tratando esos temas de un modo potentísimo, la intriga policial, Hitler no lo lee por ningún lado. Pues nada, pero como conviene políticamente estar todo el día diciendo tonterías, No, crítica. no, y además Crítica. luego estos que no que se dedican a la crítica, ¿no? Escribiendo estos delirios, porque además están chalados, están locos de verdad, ¿no? Escribiendo estos delirios se lo llevan muerto. Y aquí la gente que tiene algo de rigor y quiere hacer su trabajo seriamente, además de que le importunan todos estos, porque son lo contrario a amar tu trabajo y amar lo que haces, pues están en la puta miseria o a saber, ¿no? Que ya lo hemos oído de todos. Mira, lo del boyero que contamos hace poco, ¿no? Que también se tenía pensado retirar de la crítica, que luego vete a saber si es verdad. Porque solo ganan este tipo de películas, este tipo de críticos, etcétera, que se sacan el discurso de saber dónde, porque en las películas, lo que en las películas no está, precisamente. Y nada, pues así funciona el mundo de mierda. Es decir, por eso muchas veces la tesis del Averno y de todo, ¿no? Los hijos de puta, ¿no? Y los que no tienen ni puta idea, y los cabrones, y los analfabetos directamente, pues trincando y llevándoselo muerto en el puto sistema, macho. Cuando hacen auténtica basura deleznable, coño, si tú haces bien tu trabajo, eres buen crítico, y de verdad te has formado y lo criticas bien, las cosas punto por punto, no hay problema en que cobres lo que te paguen, lo que te salga los huevos. Pero claro, es que ante esto, dices, si estos hijos de puta, estos terroristas, tal y como mencionamos muchas veces los profesores de universidad, están cobrando por hacer este terrorismo y se están forrando, no solo cobrando, sino y además viviendo del dinero contribuyente, muchos, ¿no? Como hablábamos, riéndose a partir de las instituciones de los que pagan sus impuestos, etcétera. Pues nada, pues así seguimos con la degeneración. Los más cabrones y lo más al final engañabobos, eso es un engañabobos. Pues todos llevándoselo muerto mientras a los demás, a la gente que todavía merece la pena, o les adoctrinan o les apartas. Así funciona esta sociedad. Nada nuevo, nada No, nuevo. no, totalmente. Cuando se supone que la universidad, lo he dicho muchas veces, debe ser una institución crítica, en el sentido de que tiene que triturar las ideologías hegemónicas del presente, en tanto que toda ideología hegemónica necesariamente para poder sobrevivir en toda sociedad debe ser metafísica, idealista y psicologista, y por tanto la universidad debe ser un aparato crítico frente a todo eso, usando sistemas materialistas, idealistas, lo que se, ahora ya no se usa nada, ¿no? Pero usando un sistema, es todo lo contrario, es la apología más chabacana, cutre, previsible, deleznable y totalitaria del sistema, del mundo realmente existente. La Agenda 2030, todo lo que hemos hablado, bueno, la universidad, todas las universidades que ya conocemos, y que no es acusar porque ellos mismos lo ponen, te lo ponen en todas las universidades de España, las autónomas, la Complutense, haciendo apología de la ideología hegemónica, de los planes y programas políticos que nadie ha votado. Nadie ha votado. Nadie ha votado. Y todavía hay alguno que se crea que estamos en democracia, pues ya está. Y además luego nos han definido que democracia. Y como si la democracia en sí fuese buena. Y como si fuese el único sistema o fascismo, ¿no? Como dicen mucho, fascismo democracia. Cuando son unos fascistas postmodernos los que lo dicen, ¿no? Eso es muy gracioso, ¿no? Su disonancia o su conveniencia política, ¿no? Pero bueno, o sea, esto es que es acojonante, tío, es acojonante. Entonces, claro, pues nada, escuchar solo soplapolleces y los mismos tópicos, los mismos clichés, no hay nada aparato crítico, porque aquel profesor que intenta ser crítico, aquella institución o parte social que intenta ser crítica y personal, es demolida, es triturada, es ninguneada, es pisoteada. Solo hay que ir a la Facultad de Política de la Complutense, en donde reina un totalitarismo atroz para profesores y alumnos críticos, frente a las hordas de analfabetos y descerebrados completos, producto de la sociedad capitalista degenerada, que son hordas de auténticos, pues de auténtica gentuza totalitaria. Y así nos va, es que así nos va. Y esto va peor. Y el problema es el silencio, los que callan. Los que no denuncian nada, los que no hacen nada, los que, bueno, o están todo el rato en círculos viciosos, ¿no? Están todo el día hablando siempre de lo mismo, su círculo vicioso, no mueven nada. Y esto sigue avanzando. Y no se puede obviar esto. Esto no se puede obviar porque si se obvia, o se es un indigente mental, o se es un miserable. Si se obvia esto. Porque estás renunciando al destino de tu civilización, de tu sociedad,
y del mundo, porque esto es una dialéctica entre sociedades y civilizaciones. Es del mundo en general. Y esto lo voy a seguir denunciando hasta el fondo. Esto es una puñetera vergüenza. No, que sigue, sí, por no hablar de... Bueno, es que tampoco nos vamos a aterrizar con esto, ¿no? Porque se podría hablar del estatalismo, de... Al final también de toda la estafa de todos los shows, de la sociedad del espectáculo, que ya hemos hablado muchas veces, entretener a la gente pan y circo, como decían los romanos, ¿no? La absoluta vacuidad de valores, ¿no? Se puede hablar, por ejemplo, de la poca vergüenza que tienen. Fíjate, es que se puede hablar de... Por tratar temas de actualidad, también fíjate lo que ha pasado con Bankia, ¿no? Juegan con nuestro dinero público. Bankia se rescató y se creó con dinero público a partir del rescate de las cajas y ahora se fusiona con una entidad privada. Pues con dos cojones, si el mafioso te lo están poniendo en la cara, macho, lo has pagado tú, te lo están poniendo en la cara, nadie dice nada, nadie se queja, pues seguimos, como los de la universidad, ¿no? Que cobraron presupuestos por la digitalización de la universidad y todo se sigue haciendo con plataformas que son absolutamente gratuitas, como es Moodle, ¿no? O como puede ser, pues eso, plataformas como Teams o como tal. Y solo para dar su puta clase de mierda. Que además está todo paso por la ideología. Si ese fuese el único problema que han trincado de eso, pero no, que va. Luego el ministro de Universidades, que sabe qué cojones significa eso, llevándoselo muerto 500.000 de pavos que cobró en unos 6 meses en los que no hizo nada, ¿no? Cuando pasó todo esto del show. Que además con arresto domiciliario incluido. Pues nada, cojonudo. Aquí así seguimos, día tras día, día tras día, día tras día, en esta puta sociedad mierda. Y de hecho, tener y no tener, volviendo un poco al tema, además trata de esto, de tener y no tener, de tener cojones o no tenerlos, ¿no? De tener lo que hay que tener o no tenerlo. De la gente que coge lo que es suyo, por muchas trabas que haya, o de la gente que se queda pusilánime, ¿no? Y que sería incapaz por su propio temor para cogerlo, ¿no? Es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre, es que es tristísimo todo esto. Es que todo está lleno de chanchullo y además estos mismos chanchullos están hechos para adoctrinar, para degenerar a la gente, etcétera. Y todo sigue su curso. Si todo sigue su curso perfecto y además su curso, pues casi de fábrica. Es su curso de fábrica, cómo se están produciendo las cosas, cómo salen, cómo se transportan, se embalan, se empaquetan perfectamente y se sigue mandando. Y así sigue la explotación. No sé qué iba a decir, pero no, es eso, es tener y no tener agallas en el principio. Claro. La película, fíjate, entre antagonistas, aunque claro, siempre hay, bueno, la conspiración, la dialéctica de, ¿no? El motor de la historia, ¿no? Lucha entre grupos sociales. Que digo, hay conspiración en tener y no tener, pues internas, entre antagonistas, de bueno, vamos a hacer los se ven de un lado y de otro, ¿no? Pero siempre van de frente. Fíjate la cena de la metralleta, a tiros directamente. Pero es que estas sociedades encima son miserables y cobardes. Las guerras te las hacen ya no ni con bombas ni con armas, sino bueno, pues te empiezan a putear de todos los modos más lamentables, execrables posibles. Y pues estamos en la sociedad en la que estamos. No, y además de cosas... Sí, además de cosas que se habían introducido antes, te joden la vida por la burocracia, que ya estaba bien instituida y bien implantada y la han seguido metiendo para más trámites y más trámites y más trámites y más trámites. Te meten en lío burócratas, además muchas veces en los... Pues son los escollos de leyes o directamente infringiendo leyes directamente sin inmutarse ni cortarse un pelo. Es que es la sociedad que tenemos. Es que... Aquí como hicieron la guerra. ¿Cómo hicieron la guerra? Empezaron en este país. Vamos a dar un poco cera. La gran reconversión industrial de los años 80, que fue la destrucción de la industria productiva. Es el mayor crimen de Estado posible. Y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Otra vez no ha pasado nada. Nunca pasa nada. Es que además nunca pasa nada. Como estamos ahora en la sociedad del meme, te dicen una barbaridad que es para meter en un psiquiátrico de alta seguridad quien lo dice y que no vuelva a salir nunca más, macho, pero en plan la del secreto de sus ojos, que es una buena película de los 2000 argentina, macho, que lo encierra, no hace falta matarle, lo encierra, macho, y le dirige la palabra al asesino, que le quiera justiciar, ¿no? La mejor. Y no pasa nada, pues nada, seguimos, es que... Y acaba con la imagen del siglo, la imagen que define nuestra época, que fue ya el año pasado. No hace falta, hay una imagen que se vio en todos los barrios de España y en muchos barrios de Europa, ¿no? Y luego muchos con la banderita además y tocando una canción. Fue la imagen de nuestra época, la imagen de la destrucción de Occidente, de la sumisión completa del esclavismo postmoderno, marca la redundancia más cutre y degenerado, es decir, un país destruido productivamente con la reconversión industrial, machacado, las relaciones interpersonales machacadas, leyes de género totalitarias, genocidas, es decir, fascistas. Ya quisieron también ser fascistas porque no llegan ni a eso, macho. Totalitaria, ¿vale? Destruyendo de todo, robándote el fruto de tu trabajo por medio de los impuestos. Me pagas a la cárcel encima para chanchullo y mierdas de 500.000 políticos que hay chupando del bote. Encima claro. Tienes que pagar agua, luz, gas, que por cierto ha subido el doble. Hipoteca, tienes que trabajar y encima encarcelar en tu casa y aplaudes. Es que esto es acojonante, es la imagen del siglo. Una sociedad así merece acabar ya, pero de una puñetera vez. Y ya ha acabado, pero de facto.
Ya no de jure, de derecho, de facto. Es que es acojonante, tío. Claro, y claro, ya lo puedes ocultar, yo no lo voy a ocultar. Y quien esté a favor, otra cosa es que el que ha cometido el pecado y dice, bueno, ya me he equivocado. Bueno, todos cometemos pecados. Si no es eso, es la imagen en sí, la imagen simbólica. Bueno, y todo. Una sociedad así, es que no se puede callar esto. Esto ha sido la puntilla. Y yo dejar testimonio, no me da la gana callarme. No, pero es que hay que decirlo. Y el que no lo vea todavía, pues tiene un problema muy grave, macho. Porque está metido hasta el fondo y no se han enterado de nada, macho, de nada. Y encima te obligan con pasaportes y mierdas y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que... Es la apología del Estado más desarrollado, el Estado criminal, un Estado genocida. Por no hablar ya genocida. Además, y ya acabo, y te dejo por eso. Además, con hordas parapoliciales. Pues eso pasa con el feminismo. Que ya viendo la totalidad, no como los materialistas, que son unos tibios. Hablan de, no, cuarta generación. Y los toman por saco. Sois unos sinvergüenzas porque participáis de lo mismo. Son unos sinvergüenzas también. Pero bueno, no voy a... Ya lo hemos hablado. Tienen las hordas parapoliciales de que como atentes contra la ideología hegemónica no te va ni la policía. Y vienen las hordas de gentuza a hacerte scratches. Que eso pasa con mucha gente. Es decir, es un estado totalitario de primer nivel. Son unos falangistas, pero degenerados. Encima. Bueno, ya está. Que sí. No, además no sé lo que... Bueno, sí, ¿no? Y seguimos con los escándalos y cada vez va a ir esto más lejos. Y al final lo vamos a sufrir todos. Que a ver si se crea la gente que nosotros por estar al corriente somos los únicos que lo vamos a sufrir y atento, no. Si nosotros damos el aviso y quien avisa no es traidor, ¿no? Pero ya lo vamos a sufrir todos, porque si no es al final un tipo de restricción va a ser otra y va a ser para todo el mundo. A ver si nos creemos aquí que unos somos especiales y otros no, cojones. Aquí nos vamos todos al mismo sitio y estamos en el mismo barco, lamentablemente, pero va a ser así para todos. Si los que están adelante no quieren saber nada, pues es igual, porque les va a llegar la misma mierda totalitaria tarde o temprano y cada vez más desaforada. En todos los aspectos de la vida humana. Hablamos, por ejemplo, de la forma de putear que tiene este puto sistema, la buena gente, ¿no? La gente trabajadora, todo, ¿no? Bueno, y a la gente trabajadora que tiene un poco de seso, porque es que hoy en día ya hay incluso diferente estrato, hay subnormales perdidos, ¿no? Pero bueno, esta gente, ¿no? Que en voz alta machaca por impuestos, con un trabajo precario necesariamente porque no hay industria en este puto país, ni primaria, ni secundaria, ni nada. Es decir, solo hay funcionariado y ya está ahí para mayor control estatalista, ¿no? Puteados con las... Pues eso, claro. Además, pagando importaciones de otros países para tener tú, pagando impuestos y cada vez más impuestos. Hablamos, por ejemplo, de los impuestos de la gasolina más cara que nunca, la luz más cara que nunca. Quieren meter impuestos, han metido peajes también en la autovía, solo quieren meter reglaje por o sea, un kilometraje a partir de 2024 en el que tú pagues por kilómetro también. Aparte del impuesto de circulaciones que ya estás pagando, el seguro y la ITV. Bueno, todo esto sin familia, ¿no? Con un trabajo de mierda precario y sin horas para hacer lo que tú quieras. Y además, si te quieres hacer un viaje o el copón, encima tienes que ir cumpliendo políticas absurdas, ¿no? De degenerados. ¿No? Que ellos viven como quieren, utilizan sus aviones privados cuando les sale de los cojones y a tomar por culo. Pues además de todo esto, luego, el otro día salió una noticia que fíjate, no sé si te la comento, pero te la comento ahora, que el Puyol, macho, el criminal, el mafioso, pues le iban a procesar, ¿no? Y parece que ahora, mientras estaban transportando todos los móviles y todos los ordenadores del a la comisaría, los han robado, macho. Joder. Qué mala suerte, qué casualidad. Siempre pasa lo mismo, macho. Siempre ha pasado lo mismo, macho. Y cuando iba a testificar el que mató a quien ya sabemos tan famoso, macho, ¡pum! Que es cuando empezó la llamada teoría de la conspiración. Porque claro, como un sistema democrático, estadounidense y por tanto global, porque vamos a exponer nuestra gran doctrina democrática matando miles de personas con la guerra de Corea, Vietnam, pero bueno, los experimentos en Guatemala, la operación Cóndor, la operación Gladio y 200 genocidios más, pero bueno, vamos a expandirnos a la democracia como nosotros, pues claro, vamos a conspirar contra el pueblo, ¿no? Claro, es que es un paranoico, vivimos en la democracia y luego cae la Unión Soviética, cae el último totalitarismo, todos los intelectuales se apuntaron, ¿vale? También Alberto Moravia, porque eso se lo pasaron de puta madre en las mejores épocas y ya los demás, pues lavaron la madre. Aquí han vivido muchos de puta madre y nos han dejado el mundo que nos han dejado. ¿Vale? Sí. Así lo dijo además el Pedro Sánchez también, sí que aquí para todos. Cuando dijo lo de... bueno, está dicho, cojones, pero sí es la verdad. Y si quiere oírlo, pues que lo oiga. Pero que... Fíjate, cuando dijo, no, si vais a estar endeudados vosotros, vuestro hijo y los hijos de vuestros hijos. Pues cojonudo, puede haber que lo paga, porque es que esto ya ni que lo aguante. Dijo, la pandemia ha acelerado cambios en el sistema productivo que sin ella no hubiera sucedido. No, sin ella no hubiera sucedido, no. Dice que ya estaban planteados, pero con la pandemia ha sido posible acelerarlos, dijo. Lo dijo en abril, fue el primero que ya dijo todo. Pero bueno, la gente no, nada, jijija.
me trae imágenes, bueno, dejémoslo, porque es una ciudad de gilipollas, pero bueno, lo que voy, dice, el objetivo de esta pandemia es, coño, un momento, las pandemias no tienen objetivo, el objetivo es acabar con ella. Y hay muchos modos de hacerlo, no el modo totalitario chabacano como han hecho, ¿vale? Pero como es un show, el modo de proceder, de proceder para hacer las cosas, es un modo que casquilma al país económicamente y socialmente. Todas las mierdas que han introducido con la excusa de la pandemia, la gente no se ha enterado de todas las mierdas que han metido, el precio de la luz, los peajes y todo, pues nada, aquí nada pasa nada. No pasa nada nunca, ¿no? Pero bueno, te está diciendo que tiene un objetivo. Lo único que tiene objetivo son los planes y programas políticos. Claro. Políticos. Nada, tenéis aquí los propagandistas del turno, ¿no? Y luego esta gentuza que ha cobrado, sin vergüenza no hablaremos, ¿no? De presentadores y todo. Los medios de comunicación no tienen nombre de lo que han hecho, pero bueno, yo no hablo aquí de los medios de comunicación porque si digo lo que haría con ellos, en fin, entonces no lo voy a decir, pero el juicio sumarísimo que habría que hacerlo, bueno, en fin. Y ya está, tío, que es acojonante, o sea, es acojonante. Y esto lo hemos hablado, pero hay que seguir diciendo. No hay que callar más porque esto va peor. Y ahora está la propaganda climática. Entonces la propaganda climática, que oculta todos los rollos que ya conocemos, y quien no lo conozca, pues que empieza a leer de operaciones militares, es tan antiguo como el mundo, y el que no lo sepa un ignorante, y el que lo sepa y se calla es un miserable. Bueno, pues con la propaganda climática ahora es quién puede producir, China, naturalmente, que ya sabemos quién domina China, quién controla China, pero bueno. Y los demás países, España, pues la prostituta, la meretriz de estos grandes países, una mierda esquilmada, un experimento neoesclavo, posmodernizado, y no hace falta que sea un experimento de una élite, ¿no? Es un mundo degenerado de un país que se come a otro, y de una élite degenerada que se come a un mundo degenerado. Y es lo que tenemos, tío, y es lo que tenemos. Yo estudio dialéctica de historia, esto viene de la modernidad, de la racionalidad abstracta, ¿no? Ya se sabe que con la excusa de la caída del antiguo régimen parecía que iba a dominar la libertad de decisión, ¿no? Esta atomización de la sociedad, y lo primero que sobrevino tras la caída del antiguo régimen fue la explotación burguesa en las fábricas, 14 horas. Entonces, ya desde el principio se veía cómo pintaba el nuevo régimen, ¿no? Este nuevo régimen que nos habían colado, ¿no? Ilustrado, de los ilustrados, otros iluminados. Bueno, por cierto, a ver si se entera Reverte, otro que se las trae, ¿no? Otro propagandista más que vive del cuento, macho. Y que siempre dice las mismas tonterías metafísicas. Pues nada, otro. Que sigue. Cobrando. Pues ya está todo dicho, macho. Porque tener y no tener ya lo tenemos, ¿no? O sea, es que ya está, no tiene más. Este no parece un película. No, sí, no, es un película, lo que no es obra maestra, pero bueno, yo ya, por ir terminando ya y no extendernos tampoco con la crítica y tal, porque le hemos hecho mucho tiempo y además, fíjate que nosotros también solo con esto no, pues esto de buscar líos con YouTube, con lo otro tal, pero es que muchas veces hay que hacer el discurso y hay que decirlo porque es que es acojonante ya todo. Y además linda con la película en sí mismo, el tener agallas, no tener agallas, este puto mundo de mierda de gente sin agallas, pues es donde nos ha llevado. Y todos los vividores que se han aprovechado la gallina, los huevos de oro, nunca mejor dicho, que ahora tenemos que pagar el pato los otros. Pero bueno, en fin. Vamos a dejarlo por aquí, yo creo. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya tenéis aquí tanto crítica a toda la sociedad como tener y no tener. Llevamos 1 hora y cuarto. ¿Qué te parece? Perfecto, ¿no? Ah, 1 hora y cuarto solo. Pues macho más largo, pero no en el buen sentido, no en el sentido plumbio, sino en el sentido. No, bien. Pues sí, macho. Ya tenemos ahí el clásico, ¿no? Y la crítica de todo lo demás. Es que es el sello de la última filmoteca, joder. Que ha sido el sello. Los primeros directos ya lo ponían, Amor y Rabia, macho. O el de Infierno de Cobra, el fatalismo del fin de Pasolini, que casualmente está cortado, macho. No, digo el final, el trozo es de. Pero bueno, luego lo retomó, ¿no? Se retomó en 40 años de orfandad, el principio del fin del anterior. Entonces es la línea de la última filmoteca, la necesaria conexión de la realidad. Y para con la realidad en tanto que. Y relación, ¿no? En tanto que el cine, claro, el cine como arte es trascendental, es una parte de la realidad, es que es algo, ¿no? También se puede hacer la dialéctica si es parte, si está más allá de la realidad, cosa que es una mentira, se sabe, ¿no? Es parte de la realidad, pero ¿qué parte forma y en qué? Pues eso, y tener y no tener las abstracciones históricas que hemos hecho, pues por eso ha salido este discurso necesariamente que tiene que salir. Además, cómo enfrentan al nazismo, a la resistencia, una dialéctica muy pertinente, esa camaradería, hay una camaradería muy importante. Pero es que además en un mundo en donde las estructuras también es posible hacerlo de un modo directo, de un modo más descarnado, macho, de luchas. Ahora en este mundo el poder está difuminado. ¿A quién atienden, macho? Contra la red, en Twitter, ¿no? Como mucho pseudo disidente, ¿no? Pues, que ya han disidentes que se monta su película de Matrix o 12 monos, macho. Es que es acojonante. Macho. Bueno, ya sí iremos comentando también pelotazos de los 90, pelotazos de los 2000 y todo tipo de pelotazos también. Porque es muy necesaria la crítica a todo esto.
Y yo creo que ya está. Tener y no tener es un peliculón muy buena, no es ninguna obra maestra, pero ya sabemos de la genialidad de Howard Hawks y mejor que mejor es acompañado, o sea que es una película que es necesario ver y que lo recomendamos aquí a todos. Muchísimas gracias por estar. Antes de nada, muchísimas gracias a Alberto Agudo por el programa que hemos hecho hoy. Pues eso, estamos en nuestra línea, lo de siempre, y regresaremos, a lo mejor, si no antes, pues el jueves haciendo unos pelotazos de los 90. Efectivamente, pues fenómeno. Aquí estamos los dos y aquí estaremos y pues eso. Y nada más que decir, macho, al pie del cañón día a día, así que es lo que es. Es lo que hay. Y muchísimas gracias también a todos los que nos veis. Muchísimas gracias a todos los que nos veis en YouTube. Nos podéis seguir, ya sabéis, en nuestras redes sociales. También tenéis nuestra página web, laultimafilmoteca.webnode.es, que podéis ir a mirar y a interesaros lo que queráis. Y nos podéis seguir aquí en Twitch y en el resto de redes sociales. Muchísimas gracias a todos. El jueves estamos con Pelotazo de los 90. Si no antes, haciendo algún otro tipo de programa, puede caer una noche de cine y golferío. Ya lo iremos comentando por redes. Son así. Bueno, y con todo esto, muchísimas gracias a todos por estar un día más. Esto ha sido la última Filmoteca, el último reducto del cine y nos vemos pronto.